Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Una noche de viernes de estudio bíblico más, en el cual llegamos a ustedes con palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores, para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta noche de estudio bíblico de viernes vamos a referirnos a algo que es necesario siempre considerar, puesto que como iglesia estamos a la espera de la venida de nuestro amado Rey Jesucristo por su iglesia, el arrebatamiento, y el tiempo en el cual van a suceder todo esto que en el libro de Apocalipsis está descrito. Pero antes el Señor nos habló de señales que nosotros tendríamos que considerar para que estemos velando y orando en todo tiempo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta noche entonces vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo que este estudio, como los otros también, pueda el Señor en su misericordia y en su amor confirmar la obra de nuestras manos. Padre amado, bendito Dios, ayúdanos, Señor, en esta hora y confirma, Padre Santo, lo que vamos a realizar en esta noche. Por tu Espíritu Santo, lo que tú bendices, lo que tú confirmas ya no es común, Señor. Gracias, Padre, gracias, Rey, gracias, Señor. A ti la gloria, la honra, el poder, la alabanza, siempre y siempre. Por tu misericordia, Señor, desarrollamos todo esto. Gracias, Padre, y bendice a aquellos hermanos y hermanas que van a recibir este estudio y que sea de edificación para cada uno de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, vamos a dar inicio entonces al tema señales del tiempo final, la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. En su primera parte, vamos a tener una segunda parte posteriormente, pero esta noche nos vamos a referir a la primera parte. Mateo 24:3, precisamente recordarles que el capítulo de Mateo 24 en el Evangelio de Mateo es esencialmente profético. Y en Mateo 24:3 nos dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? Marcos 13, 32, 33. ¿Qué lo dice el evangelista Marcos? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por eso es que tenemos que estar apercibidos en palabra profética. La pregunta que nos hacemos inicialmente, como siempre en los estudios que realizamos esta noche, es: el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que les revelaría en el futuro una fecha que indicaría con exactitud su segunda venida. Claramente las Escrituras nos muestran que el Señor habló de señales que indicarían la segunda venida del Señor Jesucristo. Nuestro amado Salvador refirió a sus discípulos una serie de señales que se irían sucediendo en el transcurso de los siglos y que culminarían con su segunda venida. El mismo Señor Jesucristo refirió que nadie sabría el día ni la hora de su segunda venida. A través de los siglos, muchos trataron de fijar fecha y año exactos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Terminaron en vergüenza, puesto que la palabra de Dios es clara al respecto. Mateo 24:42. Claramente el Señor nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este es precisamente la razón por la cual el Señor no quiso dar una fecha exacta, ¿no? o revelar una fecha exacta. ¿Por qué? Porque lo que nos llama es estar en constante preparación, preparándonos permanentemente, porque nadie sabe
y estar listos, porque cualquier momento el Señor viene por su amada iglesia. Mateo 24:42. Exactamente, 24:44, por favor. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Marcos 13:32-33. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Qué significa velar? Estar atentos, estar despiertos, preparados, buscando, precisamente atentos a las señales que se van dando, hermanos, y lo vamos a ir desarrollando en este estudio. Gloria a Dios. Amén. Más adelante, ¿qué vamos a ver, hermanos, por favor? Definitivamente, el Señor Jesucristo nos enseña que antes de buscar fijar día, fecha u hora exactas de su segunda venida, debemos como iglesia suya estar atentos a las señales del tiempo final, velar, viviendo en santidad todos los días en espera de su venida, orando en todo tiempo para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Porque la palabra profética nos dice que una vez que ocurra el arrebatamiento, cuando la iglesia sea llevada por el Señor, sobrevendrá sobre la tierra un tiempo de gran tribulación. Velar es un término que deriva del griego gregoreo, estar despierto, alerta, en guardia. ¿Amén? Eso significa velar. El Señor Jesucristo habló de señales que aparecerían e indicarían su pronto regreso por los suyos. Jamás, nunca enseñó que su iglesia podría fijar una fecha exacta de su próxima venida. Muchos han tratado de hacer cálculos, han tratado de especular acerca de una posible fecha, pero no, han caído en vergüenza. Nadie sabe. Hemos visto en las Escrituras tal advertencia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a ver. Gloria a Dios. Otra pregunta que nos hacemos esta noche es: ¿qué señales indica la Biblia de la segunda venida del Señor Jesucristo? La iglesia primitiva o la iglesia primera tenía la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo en cualquier momento. El Espíritu Santo había inspirado al apóstol Pablo para escribirles a los corintios en sentido de recordarles sobre esta inminente segunda venida. Amén. Y es importante este aspecto. El amor al Señor Jesucristo se relaciona estrechamente con amar su pronta venida. Seguramente algunos de ustedes han podido ver en las Escrituras que dice vengo en breve, y entonces ellos un poco se conflictúan y dicen, pero si el Señor dijo vengo en breve, no, ese vengo en breve no significa inmediato, lo que significa es inminente. Puede ser mañana, el próximo mes, el próximo año, pero que viene. Ese es un hecho que se va a hacer realidad sí o sí. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Wow, es un término fuerte. El Señor viene. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. En este pasaje bíblico encontramos al final una expresión, el Señor viene, que en arameo se expresa como maranata. Esta también se puede expresar como un profundo anhelo de su pueblo al clamar, Señor nuestro, ven. Ven, Señor Jesús.
2 Timoteo 4:8. Justamente en la segunda carta que él escribe a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: por lo demás, me está guardada, escucha, la corona de justicia. Es una de las recompensas en el tribunal de Cristo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el tribunal de Cristo, en la casa del Padre. Y no solo a mí, sino también, subraya esto en tu Biblia, a todos los que aman su venida. ¿Qué será amar su venida? Amar su venida se expresará a través de esperarlo, anhelante, compartir de su venida, hablar de su venida, interesarse por su venida. Amén. Los que aman su venida. Gloria al nombre del Señor. La voluntad del Señor es que en su pueblo exista el anhelo ardiente de su venida, que se viva todos los días en santidad, con la certeza de que esta puede ser en cualquier momento. Por ello mismo enfatiza en que no se conoce el día ni la hora de su venida. Gloria al nombre del Señor. Entre las señales que el Señor Jesucristo enseñó que aparecerían antes de su segunda venida, se encuentran las siguientes, y vamos a ir viendo. Señales que vamos a decir políticas, y lo estamos viviendo hoy. Hermanos, realmente la Biblia es más actual que el diario de mañana. Esto que el Señor ya manifestó hace 2000 años, ¿qué cumplimiento tiene hoy, verdad? Señales políticas. Amén, gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo se encuentra en el capítulo 24 que llega a ser eminentemente de carácter profético. Nuestro Señor Jesucristo profetizó que entre las señales que marcarían su segunda venida, ¿qué serían? Subraya, las guerras y rumores de guerras. Las guerras y rumores de que las estamos viviendo en las noticias que recibimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. A lo largo de los siglos se han ido sucediendo una cantidad enorme de guerras en diferentes lugares de la tierra. El siglo XX nada más fue conmocionado por 2 conflagraciones bélicas mundiales, la primera y la segunda guerra mundial. Amén. En el siglo XX. Hoy mismo, hermanos amados, somos testigos por las noticias de prensa en forma diaria de guerras esporádicas, rumores de guerras entre naciones. Entre las últimas, la guerra del Golfo, la invasión de Afganistán, el actual conflicto de Irán, el permanente conflicto entre el pueblo de Israel y la autoridad palestina que se está dando en estos días, el latente conflicto de Pakistán, la India, conflictos de la ex Yugoslavia entre serbios y croatas, que hemos ido viendo también, y actualmente lo que estamos viendo, Ucrania, Rusia, ¿verdad? Rusia que invade Ucrania. Realmente es tremendo cómo se cumple la palabra de Dios. Por ello vemos que los motivos de guerra se encuentran muchas veces en un poderoso afán de independencia de los pueblos. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, es muy importante hacer notar que el Señor enseñó que su cumplimiento se iría dando en forma gradual a través de los siglos. Lo comparó con algo que es muy interesante: los dolores progresivos cada vez más intensos de una mujer que va a dar a luz, dolores de parto. Esto mencionó el Señor. Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. O sea que ha ido creciendo, se dan cuenta la intensidad y también la frecuencia de todas estas señales, conforme ha pasado el tiempo. Amén. Por ello discernimos que los dolores de parto de los que habla el apóstol Pablo están avanzados. El Señor muy pronto viene a recoger a su amada novia, su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. Romanos 8, 22, 23. Porque este pasaje, anótalo, subráyalo en tu Biblia.
Porque sabemos que toda la creación, subraya esto, gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Tremendo. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Que este cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo glorificado, un cuerpo a la semejanza suya, del Señor. Entonces, es también nosotros mismos gemimos esperando ese momento. Gloria al nombre del Señor. La redención de nuestro cuerpo mortal, de la que habla el apóstol Pablo a los Corintios, es la transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados a la imagen de nuestro amado Rey Jesucristo. Esto tú lo puedes leer en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. Inmediatamente después que se dé el arrebatamiento a la iglesia de nuestro amado Rey Jesucristo. Es importante que nunca te olvides que la enseñanza del arrebatamiento se encuentra en un pasaje que tú lo que tienes que tener siempre a la mano. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Para que cuando tus amigos, seres queridos, amistades, parientes, te pregunten, ¿acaso la Biblia habla del arrebato? Sí, está acá, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Gloria al nombre del Señor. Otra señal política se refiere a ¿qué? A lo que la Biblia llama como sediciones. Sediciones. Es decir, todo lo que se refiere a alborotos, revoluciones, motines, etcétera. Amén. Que también están descritos en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Lucas 21:9. Cuando oigáis de guerras, de sediciones, subraya eso, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Nota eso, el fin no será inmediatamente, pero es necesario que se vayan sucediendo estas cosas para el cumplimiento de la palabra profética. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como señales previas a la segunda venida del Señor Jesucristo, vemos que en diferentes lugares se producen ¿qué? Alborotos, conflictos sociales de diferentes magnitudes. Sin ir más lejos de nuestro medio, hace poco hemos vivido todas estas situaciones y en otros lugares igual, ¿no es cierto? Estamos viviendo momentos de sediciones que son señales precisamente que están dentro de lo que la palabra profética menciona. Gloria al nombre del Señor. En varios países, especialmente del tercer mundo, se producen frecuentemente revoluciones, motines, toda clase de insurrecciones en contra de la autoridad establecida por ley. Señales biológicas, qué tremendo, cómo la palabra de Dios se cumple, Dios mío. Señales biológicas. Esto es algo tremendo, maravilloso, como el cumplimiento de la palabra profética. Vamos a ver de qué se trata. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo profetizó a sus discípulos que aparecerían pestes, hambres en diferentes lugares. No hemos estado viviendo y aún todavía vivimos esta situación como cumplimiento de las señales que estamos viviendo de ese último tiempo. Tremendo, ¿no es cierto? Amén. Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A través de los siglos, la historia de la humanidad registra
la aparición de pestes en diferentes lugares. Muchas de ellas provocaron gran cantidad de muertes de vidas humanas, en otros casos de animales. Lo hemos vivido ya en la primera ola de esta peste última que ha aparecido, de virus, ¿no es cierto? Amén. Entre las pestes que afectan, por ejemplo, a los animales, está la peste aviar. Es una enfermedad infecciosa que afecta a las aves, provocando una elevada mortandad de las aves. La peste bovina, que se llama, enfermedad que ataca a los rumiantes y al ganado porcino. Incluso llegó a ser endémica en algunos países de Asia y África. La peste equina, que se refiere al ganado caballar, a los caballos, provocando también provocado por un mosquito. La peste porcina, afectando al ganado porcino, le llaman peste precisamente también lo que se llama cuando es al ganado vacuno, vacas locas. Amén. Gloria a Dios. Actualmente, enfermedades que están azotando al mundo. El COVID. Por ejemplo, la viruela del mono, que recién nomás están mostrando que está creciendo, ¿verdad? Viviendo señales del tiempo que estamos ahora pasando. Gloria al nombre del Señor. A pesar del constante desarrollo de la ciencia médica, en la actualidad tenemos más enfermos que nunca, provocada por enfermedades que constituyen verdaderas pestes en nuestro tiempo. Amén. Al cáncer en sus diferentes manifestaciones, enfermedades psíquicas que se refieren, por último que ha pasado y que hemos vivido, mucha gente ha caído en angustia, en neurosis, en estrés. Son enfermedades del tiempo actual que vivimos. Noticias llegadas del continente africano nos revela la existencia de lugares donde la gente literalmente se muere de hambre, acosadas por terribles sequías. Amén. Terrible, hermanos amados. Terrible realmente lo que está pasando en muchos lugares. Amén. Gloria al nombre del Señor. A través de estadísticas se ha llegado a la conclusión de que las enfermedades mentales ocupan los primeros lugares, incluso en países muy desarrollados, hermanos. ¿Usted sabía eso? Desarrollados económicamente, cumpliéndose las palabras del Señor Jesús hace 2000 años. Imagínense, en sociedades tan avanzadas en tecnología, por ejemplo el Japón, o por ejemplo Corea del Sur, etcétera, un avance tecnológico tremendo, lugares donde hay realmente mucho desarrollo, también el índice de suicidios, de estrés, de gente que realmente pasa ese tipo de enfermedades. Perdón. Dígame, vamos adelante. Lucas 21:26. Desfalleciendo. Subraya esto, hermanito, por favor. Desfalleciendo los hombres por el temor, subraya, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto en el tiempo ya de la gran tribulación. Amén. Sin embargo, una señal extraordinariamente clara del cumplimiento profético acerca de las pestes que afectaría al género humano en el último tiempo es sin duda el SIDA. La ciencia médica lo identifica como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Hasta el momento, y pese a que se invierten grandes cantidades de dinero, no se ha llegado a encontrar una verdadera cura completa y eficaz. Simplemente hay tratamientos que de alguna manera frenan y alargan un poco la vida de aquel que está con esta dolencia. Amén.
discernimos que estará en la tierra hasta la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Es notable cómo esta peste del último tiempo se relaciona estrechamente ¿con qué? Con la conducta moral de las personas. ¿Por qué? Porque los grupos de riesgo del SIDA se localizan entre prostitutas, entre gente que está en alcoholismo, drogadicción, homosexuales, que son los más afectados por esta espantosa enfermedad. El SIDA tiene características muy especiales porque ha llegado ya a ser una pandemia. Las epidemias de pestes generalmente a lo largo de los siglos han tenido siempre una especie de límite geográfico. En el caso de SIDA es una pandemia porque no existe un lugar sobre la tierra donde esta peste no ha hecho su presencia maligna. Lo mismo que con la última peste que hemos estado y seguimos todavía viviendo, ¿verdad? Señales de la existencia del pueblo de Dios. Si hay una señal, hermanos, profética, maravillosa, es la existencia de Israel como nación. Israel, pueblo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hace 2000 años, en su bendita misericordia, nuestro Dios, al ver a su pueblo Israel sometido por su pecado bajo el yugo romano, envía a su amado Hijo Jesucristo para salvar en primer lugar a las ovejas perdidas de Israel, para luego hacer esta salvación extensiva al pueblo gentil o no judío. Tristemente no los recibieron y su pueblo los rechazó. Eso nos dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Juan 1:11-12. A lo suyo vino, ¿a quién? Vino por Israel primero. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros en su primera venida, nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, pero los suyos, Israel, no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición de nacer de nuevo, de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibimos la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Israel fue constituido como pueblo de Dios cuando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor adoptó a Israel como su pueblo, de su exclusiva propiedad. Lo escogió, pero desobedeció. Cuando vino el Señor Jesucristo los rechazaron. El juicio divino por este rechazo realmente fue terrible. El año 70 nos dice la historia, después de Cristo, Tito y sus legiones romanas destruyeron Jerusalén, cumpliéndose lo que el Señor ya había advertido años antes. Luego de breves resistencias judías, fueron esparcidos por todas las naciones, la dispersión del pueblo santo. Amén. Durante casi 2000 años estuvieron esparcidos en prácticamente todos los países del mundo. En muchos lugares se los conocía como los judíos errantes, ¿verdad? Por todo lado estuvieron esparcidos el pueblo de Israel. Amén. Satanás, el Dios de este siglo, ha ido utilizando a líderes de naciones, reyes y gobernantes para ensañarse contra este pueblo. El enemigo de las almas, Satanás, jamás le perdonará a Israel, que a través de Israel vino el Señor Jesús, que derrotó al enemigo de nuestras almas y sus demonios en la cruz del Calvario. En el pueblo de Israel, muchos fueron muertos, masacrados, sufrieron despojo de sus bienes, expulsados, sujetos de holocausto en diferentes momentos de la historia, en muchos países. Nos dice la historia, ¿verdad?,
que fueron echados de muchos lugares y perseguidos, masacrados a través de la historia. Israel sufrió mucho por ese rechazo al Mesías Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En la memoria tenemos en la historia, tú lo puedes estudiar en la historia, el último ocurrido en el famoso holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente fueron muertos 6 millones de judíos, a la cabeza y autorizado por el Máximo Hitler, el jefe de los nazis, que fue el que ordenó la masacre a los judíos. Detrás estaba el enemigo de las almas, Satanás, queriendo hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Pero, hermanos queridos, esto es imposible, porque la palabra de Dios nos muestra que precisamente Israel es una de las señales maravillosas del tiempo que estamos viviendo final. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, por su gran misericordia, nuestro amado Señor jamás olvida a su pueblo. Permitió que el 14 de mayo de 1948, 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pueda volver a ser nación. Casi 2 milenios después, podemos afirmar de todo corazón: Israel es una muy clara señal de Dios. Es la señal más clara en el horizonte profético que vivimos los últimos días antes de la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. El Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera. ¿Cómo lo identifica Israel en la palabra? Lo identifica con una planta, la higuera. Realmente se relaciona la higuera con Israel. Amén. Y esto lo manifiesta el Señor. Amén. Lo manifiesta también y está registrado en las Escrituras. Oseas 9:10: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Amén. Entonces, como fruta temprana de la higuera, dice, los relaciona a Israel. Mateo 24:32, bendito pasaje, hermano. Anótalo. De la higuera, ¿de quién dice? De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Vemos que Israel es una señal poderosa en el horizonte profético de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, refiere el hecho de cual se tratara de ramas que fueron desgajados del buen olivo. Nosotros como iglesia fuimos injertados al buen olivo, que es Jesucristo, para recibir de su rica savia, que es la raíz. Cuando habla de Israel que fueron desgajados por su desobediencia, nosotros fuimos injertados en lugar de ellos. Amén. Por un tiempo. Amén. Romanos 11, 17 al 32. Este es un pasaje muy importante, porque nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y refiriéndose a nosotros, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Lo que ha pasado precisamente con la iglesia, ¿verdad? Que fuimos injertados en un sentido espiritual al olivo. Amén. Vamos a ver más adelante. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso podemos decir nosotros. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú, refiriéndonos a nosotros, por la fe estás en pie.
No te ensoberbezcas, sino teme. Nota la advertencia en el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las que son ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, sí, condicional. Permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. O sea, debemos tener mucho cuidado. Y aun ellos, los israelitas, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán nuevamente injertadas en su propio olivo. Esa es la restauración del pueblo de Israel. Definitivamente por este pasaje llegamos a la comprensión del maravilloso plan divino. A través de la desobediencia de Israel vino la salvación a los gentiles, a nosotros, no judíos, para que por la misericordia concedida a nosotros, los gentiles no judíos, ellos también vuelvan a recibir misericordia. No te olvides, no nos olvidemos. Oremos por Israel. Orar por Israel. Alguien me compartió y me preguntaba en una oportunidad una razón por la cual debamos orar por Israel. Porque de Israel vino Jesucristo, el Señor Jesucristo. Bendecimos Israel, bendecimos esa nación y sabemos que el Señor no se ha olvidado de su pueblo y el Señor restaurará su tiempo al pueblo de Israel. Esto acontece hoy con judíos que se convierten al Señor. Se les llama judíos mesiánicos. Son tan hermanos nuestros como de cualquier otra raza. Amén. Dentro de la profecía bíblica, Israel todavía pasará momentos muy duros. La profecía bíblica nos dice la angustia de Jacob, pero está llamada en el futuro a una total y completa restauración. En el milenio, el reino milenial que vendrá después de la gran tribulación, siendo en el milenio, en el reino milenial de Jesucristo, va a llegar a ser cabeza de naciones. Isaías 2, 1 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿A qué se refiere cuando habla del monte de la casa de Jehová? El monte Moriah, donde estaba edificado el templo judío. Habrá un templo judío nuevamente en el milenio, el templo del milenio, como cabeza de los montes, como algo que va por encima de todo. Será exaltado sobre los collados, sobre naciones, y correrán a él todas las naciones. En el milenio habrán naciones, y esas naciones acudirán a Jerusalén, acudirán de tiempo en tiempo a Jerusalén, por un propósito que vamos a ver más adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, monte Moriah, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, Jerusalén, saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová en el milenio. Juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque el reino del milenio va a ser un reino de justicia, gozo y paz. Paz, no habrá guerras. Gloria al nombre del Señor. Terminamos de esta manera, amados, esta primera parte de señales con este pasaje que vez tras vez notarás que lo mencionamos por su importancia. ¿Por qué? Porque consideramos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Dios los bendiga grandemente. Un gozo poder haber estado con ustedes en este tiempo y vamos a continuar la próxima semana. Dios los bendiga.